No olvidas el sonido de tu propio nombre siendo destrozado durante una reunión informativa sobre cumplimiento federal de 3.300 millones de pesos. Charlie, dijo Adrián arrastrando las palabras, como si solo lo hubiera visto escrito en alguna factura que no se había molestado en leer. No aburramos a la sala con toda esa palabrería regulatoria. La sala se rió entre dientes. Mi nombre es Carlos Barragán Charlie para la gente que se lo ha ganado, no para cualquier niñato, y ciertamente no es opcional cuando estás lidiando con la Secretaría de la Función Pública con traje y una tarjeta de autorización. Tengo 49 años, llevo 14 años en cumplimiento federal, y antes de eso pasé 6 años en la Fuerza Aérea Mexicana aprendiendo lo que realmente significa la atención al detalle. Mire, hace 4 años, bajo el mando de Horacio Velasco, el director ejecutivo original, yo podría haber puesto sobre la mesa una regulación de la ley de adquisiciones y él habría asentido, gruñido y dicho, si dices que es necesario, es necesario. Horacio no era cálido. A sus días de vacaciones los llamaba, mitigación de pérdida de ingresos. Pero sabía una cosa, lo único que se interponía entre soluciones gubernamentales Apex y una auditoría de 18 millones de pesos éramos yo, una carpeta de 3 anillas y un bolígrafo rojo que había visto más acción que las carreras enteras de la mayoría de la gente. Yo no hacía presentaciones llamativas. No daba discursos motivacionales. Leía las cláusulas que nadie más quería, destacaba las regulaciones de adquisiciones hasta la última coma y nos mantenía fuera de todas las listas negras que el gobierno hubiera redactado. Ese mundo terminó en el segundo en que Adrián apareció con su fanfarronería de startup y sus palabras de moda de máster en administración de empresas. Adrián Velasco, el único hijo de Horacio, recién llegado de una consultoría en Grupo Consultor Atlas, se convirtió de repente en vicepresidente de operaciones. Un título de trabajo lleno de autoridad y ego, sin la menor idea de dónde se guardaban las copias de seguridad de los contratos de emergencia, y con menos idea aún de lo que significaba una cláusula de personal designado. La primera semana del reinado de Adrián, declaró, la modernización comienza con la mentalidad. La segunda semana, trajo a un consultor de transformación digital, que pensaba que los diagramas de Gantt eran una especie de arte escénico. Para la tercera semana, empezó a llamar al cumplimiento a policía de procesos. Me dijeron que podría encontrar más valor centrándome en los flujos de trabajo internos, lo cual es irónico viniendo de alguien que creía que SOW significaba declaración de trabajo, en lugar de alcance del trabajo. Y lo noté de inmediato. El cambio. No más reuniones semanales de seguimiento. Mi acceso a los portales de adquisiciones federales, degradado y pendiente de revisión. El departamento legal dejó de incluirme en las actualizaciones de los contratos. Demonios, ni siquiera me invitaron a la cena de celebración de hitos del contratista, la misma para la que yo había escrito la mitad del lenguaje de la propuesta. Se sentaron a beber vino carísimo mientras yo revisaba un anexo de cumplimiento de 30 páginas sobre protocolos de violación de datos solo en mi oficina, recalentando las sobras de comida china y preguntándome cuándo me volví invisible. Pero esto es lo que pasa cuando eres invisible, dejas de ser observado, tienes tiempo para mirar más de cerca. Fue entonces cuando lo vi. Las sutiles diferencias. Actualizaciones en los registros de adquisiciones que no cuadraban. Formularios federales presentados tarde, de forma retroactiva. Algunas autorizaciones sin ninguna firma. Lo señalé. Lo envié a mis superiores. No recibí respuesta. Así que hice copias. En silencio, a conciencia. Etiqueté cada página como si me estuviera preparando para una declaración jurada en lugar de otro memorando de cumplimiento ignorado. Adrián, mientras tanto, se regodeaba en su propio protagonismo. Se pavoneaba por la oficina como si fuera el dueño del lugar, lo que, técnicamente, su familia era. Lanzó un canal de Slack llamado Ideas Frescas y sugirió que reemplazáramos nuestro diagrama de flujo de mitigación de riesgos con reacciones de emojis. El departamento legal intentó oponerse, brevemente. Luego recibieron el memorando, alinéate o serás reasignado. Yo no tenía miedo. Estaba cabreado. Hay una diferencia. Adrián trataba el contrato federal como una presentación de ventas, como si necesitara chispa. Pero contratos como el nuestro no quieren chispa. Quieren acrónimos, presentaciones de documentos, responsabilidad del personal y pruebas de que tu investigación de antecedentes es más exhaustiva que la de un senador. Adrián no tenía idea de que destituirme no era solo una mala idea.
Era una jugada completamente estúpida envuelta en arrogancia y salpicada de violaciones a las adquisiciones federales. Aún así, me mantuve en silencio. No por cobardía, sino por cálculo. Necesitaba ver hasta dónde llegaría, y si sería lo suficientemente tonto como para hacerlo frente a la única audiencia que importaba más que cualquier viaje de ego en una sala de juntas, el cliente federal. Y, como no, lo fue. La gran revelación de Adrián llegó un martes, el tipo de martes que huele a tóner de impresora y a malas decisiones. Se paró frente a todo el equipo de liderazgo con una sonrisa de suficiencia y un polo con el logo de la empresa que claramente había rediseñado en Canva. Detrás de él, una presentación de diapositivas mostraba el título, Operación Siguiente Nivel, Reimaginar, Reinventar, Reducir. Había visto mejores eslóganes en ambientadores de baño. Estamos eliminando el lastre heredado, anunció como si estuviera narrando el lanzamiento de un cohete en lugar de destripar una empresa que se mantenía unida por la determinación de la vieja escuela y el protocolo gubernamental. El futuro es ágil, y la agilidad significa eliminar el lastre burocrático. Esa palabra. Lastre. Como si yo fuera un peso muerto que impedía que su ego inflado se elevara. En 48 horas, llegaron los consultores. Esos tipos corporativos con aros de luz y títulos de trabajo vagos. Arquitecto del cambio. Optimizador de flujo de trabajo. Dinamizador de cumplimiento. Uno de ellos, recién salido de la escuela de negocios, me preguntó cuántos puntos de contacto teníamos con el cliente federal. Le dije, aproximadamente 7.000. Se llama contrato. Él parpadeó. Pero, ¿acaso leen todo eso? Tomé un sorbo de mi café y sonreí. Dios, eso espero. Las reuniones empezaron a desaparecer de mi calendario. Primero, fueron las sincronizaciones de estrategia, luego las llamadas con proveedores, e incluso las reuniones informativas previas a la auditoría. Me dijeron que mi conjunto de habilidades único estaba siendo reasignado hacia la integridad operativa, lo que aparentemente significaba que ahora estaba corrigiendo informes que nadie me había pedido que escribiera. Un día intenté conectarme a la reunión sobre el plan de hitos. Mi código de acceso fue revocado. Solo un educado mensaje del Departamento de Tecnología, según los nuevos protocolos de acceso, este recurso no está disponible para su rol. Claro que lo está, pensé. Yo construí ese plan. Yo era ese protocolo. Le pregunté al departamento legal si había habido una reorganización. Me dieron la extensión de recursos humanos. Recursos humanos me dijo que, y me mantuviera flexible en entornos de equipo en evolución. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era una reestructuración. Era un exorcismo. Estaba siendo borrado en silencio, píxel por píxel. Aún así, me mantuve en silencio. No porque me hubiera rendido, sino porque ya había visto a tipos como Adrián antes. Cuando estaba destinado en la base aérea de Santa Lucía, solían entrar con sus palabras de moda y su arrogancia, ignorando décadas de memoria institucional como si fueran papeles mohosos. Pero esos tipos no duraban. Se consumían, eran transferidos hacia arriba o terminaban en centros de pensamiento escribiendo artículos de opinión sobre cómo el ejército no lograba innovar. Así que documenté. En silencio. Mi escáner en casa vio más acción ese mes que toda la sala de correo. Empecé a archivar por triplicado las versiones de los contratos, a marcar con fecha y hora los registros de auditoría, a capturar pantallas de las revisiones con cambios. No por venganza. Por seguridad. Sabía que los de la calaña de Adrián no solo hunden barcos, culpan a la tripulación mientras encienden las cerillas. Luego, un jueves por la mañana, mientras catalogaba las revisiones de la sección 14.7, un nuevo correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. El remitente, Patricia Herrera, gerente principal del programa de la Secretaría de la Función Pública. Asunto, aclaración. Dentro, solo una frase, seguirá asistiendo a la próxima presentación de hitos. Sin saludo, sin firma, sin copias a nadie. Solo esa frase, como una pistola cargada sobre la mesa. La leí 5 veces. Sabían que algo andaba mal. Quizás habían visto el cambio en el organigrama. Quizás Adrián se había ido de la lengua en alguna sesión de visión. Quizás habían notado nuevas caras inundando su bandeja de entrada sin los códigos de autorización de seguridad adecuados. Pero esto,
Esto eran ellos llamando cortésmente a la puerta antes de derribarla. Pasé el cursor sobre el botón de responder. Podría haber escrito un libro. Podría haber adjuntado los registros de cumplimiento archivados, los errores de auditoría señalados, la lista completa de modernizaciones que violaban al menos 3 secciones de nuestro acuerdo maestro de servicios. En cambio, simplemente cerré mi portátil. No por derrota. Por contención. Porque si el cliente preguntaba si yo iba a asistir, significaba que ya lo estaban cuestionando a él. Y lo último que haces cuando tu enemigo está encendiendo la mecha es interrumpirlo. Te sientas y dejas que olvide que tú todavía tienes las cerillas. Mire, hay un tipo particular de silencio que precede al colpaso de una carrera. No el tipo que grita o da portazos, sino el que se oye en una sala de conferencias cuando la respiración de cada ejecutivo coincide con el zumbido del aire acondicionado y nadie quiere ser el primero en parpadear. En eso estaba yo sentado. La presentación de hitos estaba programada para las 9 en punto de la mañana. Cliente federal, líderes internos, departamento legal, operaciones, riesgos, todos presentes. Estábamos transmitiendo desde 2 ciudades, 3 zonas horarias y un portal de contratista muy caro. El tipo de reunión donde aparecer con la tarjeta equivocada solía activar alertas de seguridad, donde una vez tuve que detener una sesión porque alguien dijo, clasificado, por Zoom sin credenciales cifradas. Estaba a mitad de una diapositiva. Sección 6, anexo F, hitos de cumplimiento alcanzados. Mitigaciones de riesgo en progreso. En la pantalla, un gráfico mostraba las alertas de auditoría de adquisiciones. Cada una documentada, fechada y resuelta. Fue entonces cuando Adrián se inclinó hacia adelante. Disculpen, voy a intervenir aquí, dijo, todo en canto y dientes de tiburón. Charlie ha hecho un trabajo fantástico sentando las bases. De verdad. Démosle un aplauso por su trabajo pasado. No me moví. Nadie aplaudió. Sonrió con más tensión. Dicho esto, estamos pivotando hacia un modelo de cumplimiento más ágil. Menos papeleo, más velocidad. Creemos que esto se alinea mejor con la dirección que están tomando las prioridades federales, ¿no creen? El cliente no respondió. Tampoco el departamento legal. Pude sentir como el abogado de adquisiciones dejaba de respirar. Adrián se volvió hacia mí como un mago terminando un truco. Charlie, eres bienvenido a quedarte en calidad de asesor durante la transición, pero a partir de hoy, tomaremos una dirección diferente. Ahí estaba. Despedido a media frase delante del cliente en una llamada grabada federalmente. Sin recursos humanos, sin paquete de finiquito. Solo un cálido agradecimiento público y el equivalente profesional a recibir un puñetazo en el estómago. No hice preguntas. No levanté la voz. No dije ni una maldita palabra. Cerré mi portátil, no de un portazo, solo un suave clic que de alguna manera resonó en la sala más fuerte que cualquier explosión. Luego deslicé el dispositivo USB con el paquete completo de hitos en mi maletín, me levanté, me arreglé la corbata y salí sin decir una palabra. Detrás de mí, las sillas crujieron. Prácticamente se podía oír el ataque al corazón del departamento legal formándose en tiempo real. Patricia Herrera, la misma mujer con la que había superado un huracán de auditorías, que una vez me llamó desde una escala en Dubái para confirmar una cláusula en un anexo de ciberseguridad, permaneció impávida. No parpadeó cuando me interrumpieron. No se inmutó cuando me levanté. Pero cuando llegué a la puerta, oí el raspado de su silla. Se levantó, no dijo nada. Simplemente recogió sus notas, cogió su botella de agua y salió detrás de mí. No miró a Adrián. No se desconectó de la llamada. Simplemente me siguió. Caminamos en silencio por el pasillo. No le pregunté a dónde iba. Ella no me preguntó a dónde me dirigía. Parecía como si 2 personas estuvieran abandonando la escena de un crimen. Cuando llegamos a los ascensores, pulsó el botón, miró al frente y dijo, tu diapositiva estaba marcada como requerida en nuestra preparación interna. Anexo F, asentí. Todavía lo es. Las puertas se abrieron. Ella entró. Yo no. Mientras se cerraban, se giró ligeramente y dijo, entendido. Arriba, Adrián probablemente estaba chocando los 5 con algún consultor llamado Bernardo,
ya redactando una publicación en LinkedIn sobre la optimización de estructuras heredadas. Lo que no sabía, lo que ni siquiera podía empezar a comprender, era que no solo había eliminado un puesto. Había cortado el único nombre vinculado a la validez del cumplimiento del contrato. La conexión humana real que mantenía nuestra autorización federal en su lugar. Pero no me apresuré a explicarlo. Dejé que las puertas se cerraran. Dejé que el silencio se asentara. Porque la mecha estaba encendida, y el edificio todavía estaba lleno de gente que no tenía idea de lo que se avecinaba. El eco de esa reunión quedó suspendido en el edificio como el olor a café quemado, amargo, incorrecto, imposible de ignorar. Para las 17 de la mañana, el pasillo fuera de la sala de conferencias era un cementerio de confusión. Adrián salió pavoneándose como si acabara de ejecutar un movimiento empresarial impecable. Ahora nos movemos rápido, le dijo a uno de los consultores, dándole una palmada en la espalda como si acabaran de cerrar un gran trato en lugar de torpedear un contrato regulado federalmente. Los sistemas antiguos no escalan. Mientras tanto, el resto del equipo directivo se quedó congelado alrededor de una bandeja de fruta a medio terminar y el cráter humeante de una decisión catastrófica. El cliente federal nunca regresó a la llamada. Ni adiós, ni, y gracias por su tiempo, solo una silla visiblemente vacía y un inicio de sesión que decía, conexión perdida. Pero todos sabían que no era un problema técnico. La gente susurraba. El departamento legal tuvo una reunión de emergencia a puerta cerrada. El de adquisiciones comenzó a cotejar el cronograma de entregas de hitos como si estuvieran tratando de resolver un asesinato con solo una hoja de cálculo y un frasco de aspirinas. Lo sé porque Jimena, del departamento legal, me envió un mensaje de texto con exactamente eso. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Estás bien? No respondí. Todavía no. Adrián estaba demasiado ocupado para notar la tensión. Estaba dictando su versión de los hechos al representante de Relaciones Públicas. Hemos optimizado, dijo. Charlie fue vital, en tiempo pasado, pero estamos construyendo una narrativa de cumplimiento más flexible. Una narrativa. No una política, no una autorización. Una maldita historia. Ya estaban redactando el comunicado de prensa, una basura llena de jerga sobre movimiento hacia adelante, reestructuración ágil y optimización de lo heredado. Ninguno de ellos se daba cuenta todavía de que la verdadera historia no la estaba escribiendo el de Relaciones Públicas. Ya se estaba componiendo en los registros de la agencia federal. A las 2:42 de la tarde, mientras Adrián todavía estaba en reuniones sobre cómo marcar la transición, recibí una notificación de correo electrónico seguro en mi teléfono. Dominio gubernamental. Sin saludo, solo una línea, extraoficialmente. ¿Cuál es tu disponibilidad el próximo mes? Lo miré fijamente por un momento, sentado solo en mi cocina, con el café frío y el maletín todavía bien cerrado a mi lado. Esa línea me lo dijo todo. Lo sabían. No solo que me habían despedido, sino lo que significaba, lo que ponía en riesgo. Adrián podía estar jugando a las sillas musicales con los jefes de departamento y los títulos heredados, pero el cliente tenía una cosa en mente, la continuidad. Y yo era la continuidad. Mi nombre en el papel, en las cláusulas, en las autorizaciones. Yo era la firma que validaba el cumplimiento, la persona que podía autorizar legalmente el manejo de conjuntos de datos restringidos, que se había sometido a las investigaciones de antecedentes, a los exámenes de polígrafo, a las auditorías trimestrales de 3 horas que Adrián ni siquiera sabía deletrear. Hice clic en responder, escribí solo una frase, depende de quien todavía tenga autorización. Luego volví a cerrar mi portátil. Afuera, Adrián seguía avanzando como un tipo que sostiene el mapa de un edificio que ya está en llamas. No entendía cómo funcionaba nada de aquello. No entendía que yo era el oficial designado. No sabía que la cláusula 9.4.4 del Acuerdo Maestro de Servicios vinculaba ciertas responsabilidades a personal específico. Intransferible, insustituible, sin la aprobación federal por escrito. No sabía que el contrato que acababa de destrozar como si fuera una presentación de ventas para alguna reunión de startup no pertenecía a la empresa. Me pertenecía a mí. Para el viernes por la mañana, dejé de recibir correos electrónicos internos. El acceso a la unidad de la empresa, desaparecido. El llavero de acceso, desactivado. La página de beneficios, sus credenciales ya no son válidas.
Pero no estaba preocupado. Porque el silencio solo da miedo cuando no sabes lo que viene. Yo sí lo sabía. Y ya había sentado las bases. El rastro de papel, los registros, los correos electrónicos archivados, las versiones originales firmadas, los fallos de cumplimiento señalados que intentaron optimizar hasta reducirlos a nada. Lo había respaldado todo, almacenado en 2 lugares, uno con mi abogado, el otro ya en la carpeta en la nube que había compartido con el cliente hacía 6 meses por redundancia. El tipo de redundancia que Adrián acababa de eliminar sin pensar. Y ahora solo era cuestión de esperar. Dejar que el edificio zumbara de confusión. Dejar que Adrián tejiera su historia. Dejar que todos se preguntaran de dónde venía la tormenta. Porque no estaba viniendo. Ya había llegado. El cliente federal no envió flores. Envió una notificación formal. Asunto: suspensión del contrato, inmediata. 3 puntos. Sin rodeos. Sin emoción. Solo acero burocrático afilado como una navaja. Todas las reuniones programadas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Las facturas pendientes no se procesarán a la espera de una revisión interna. Incumplimiento de personal bajo investigación activa. Estado de cumplimiento sin resolver. Leí el correo electrónico en mi teléfono desde un reservado en un tranquilo restaurante a 2 manzanas de Polanco. Mi café acababa de llegar. El camarero me ofreció nata. La rechacé. Frente a mí se sentaba una reclutadora de la Secretaría de la Función Pública. No éramos desconocidos. Nos habíamos cruzado durante una auditoría multiagencia hacía 2 años y conectamos por el trauma compartido de ver a alguien etiquetar mal un contenedor de datos y luego discutir sobre ello durante 47 minutos. Deslizó un acuerdo de confidencialidad sobre la mesa. Solo por hoy, dijo. No hablé. Firmé. De vuelta en mi antigua empresa, la tierra temblaba. El departamento legal estaba en caída libre. El de adquisiciones había enmudecido. El de finanzas estaba releyendo cada partida del contrato, tratando de descifrar dónde empezaron las grietas. ¿Y Adrián? Adrián estaba haciendo lo que los tipos como él siempre hacen cuando su reflejo empieza a desdibujarse. Culpó a todos los demás. Primero, fue la estructura contractual anticuada. Luego fue la falta de urgencia del departamento legal. Luego fue la inflexibilidad del cumplimiento. Caminaba de un lado a otro por el pasillo de cristal como si estuviera teniendo un ataque de nervios, con la cara roja, señalando con el dedo a los jefes de departamento y exigiendo respuestas que no entendía. En un momento dado, irrumpió en la oficina del departamento legal, gritando: ¿por qué nadie me dijo que su nombre estaba en el maldito contrato? Jimena, bendita sea, ni siquiera levantó la vista de su portátil. Dijiste que no tenías tiempo para las secciones aburridas. Recursos Humanos intentó llamarme 4 veces ese día. Luego envió un correo electrónico titulado: contacto, nos encantaría charlar. No respondí. Estaba demasiado ocupado negociando el alcance de la supervisión y las cláusulas de transferencia de autorización remota con mi nuevo empleador. Porque esto es lo que Adrián nunca entendió: la gente no abandona los contratos federales. Se gradúa de ellos. Y mientras él pulía palabras de moda para su club de fans de LinkedIn, yo ya estaba 3 pasos por delante en la siguiente fase. La Secretaría de la Función Pública no solo me quería a mí. Querían continuidad, estabilidad, del tipo que Adrián no podía fabricar, comprar o fingir. Sabían que mi autorización estaba intacta. Sabían que yo ya hablaba el idioma del gobierno. Sabían lo que significaba cuando un gerente de programa federal sale de una reunión detrás de un oficial de cumplimiento sin despedirse. Cuando el congelamiento afecte a la nómina, dijo mi reclutadora, golpeando su bolígrafo contra la mesa, se dará cuenta. Asentí, sin molestarme en sonreír. Porque el congelamiento ya había afectado. Y Adrián ahora estaba completamente solo. A las 6:17 de la mañana, el Gulfstream de Horacio Velasco aterrizó en la pista de la Ciudad de México, con las ruedas chirriando como si intentaran advertirle. El verdadero director ejecutivo, el que había construido la empresa con nada más que una agenda de contactos, mal genio y un respeto férreo por la burocracia federal, revisó su teléfono mientras los motores se apagaban. La pantalla de bloqueo se iluminó en rojo.
10 llamadas perdidas, una serie de mensajes de texto cada vez más desesperados del departamento legal y un asunto escalofriante de adquisiciones, urgente, congelación cliente, violación de personal confirmada. No se molestó en esperar la pasarela. Leyó la notificación formal en el coche, con los ojos entrecerrados a cada línea. El café que le entregó su asistente permaneció intacto. Cuando llegó al final, oficial designado Carlos Barragán, estado de autorización suspendido pendiente de revisión interna, soltó un suspiro como si estuviera a punto de perder la cabeza. A las 7:03 de la mañana, sonó el teléfono de Adrián. No contestó la primera vez. Ni la segunda. A la tercera, descolgó, sin aliento. Hola, papá. Escucha, hay un pequeño malentendido con... ¿Qué demonios pasó? Una larga pausa. Adrián se aclaró la garganta. Era tóxico. De la vieja escuela. No podía adaptarse al nuevo ritmo. Horacio no levantó la voz. No lo necesitaba. Toda nuestra autorización federal era él, dijo secamente. ¿A quién demonios acabas de despedir? Adrián no respondió. No hacía falta. Horacio ya lo sabía. Colgó la llamada, entró directamente en la sede, pasó de largo la recepción y no dirigió ni una palabra a los ejecutivos que hacían fila como niños esperando a confesar qué ventana habían roto. De vuelta en mi apartamento, me serví otra taza de café, doblé el periódico de ayer por la mitad y observé cómo el pánico se extendía por LinkedIn en tiempo real. Primero, el calendario público de la empresa se oscureció. Reuniones eliminadas, visibilidad restringida. Luego, algunos observadores agudos de la industria notaron que el nombre de la agencia federal había desaparecido silenciosamente de la lista de clientes en la página de inicio. Luego vino la actualización de un blog anónimo de la industria, contratista federal de primer nivel bajo escrutinio tras la destitución de un oficial designado sin notificación. La empresa no emitió ninguna declaración. Porque no había nada que decir. Habían despedido a la única persona que tenía la autorización, las relaciones y las claves del registro de auditoría. Ahora, el tipo que me llamó, lastre, estaba siendo llamado algo mucho peor por su propia junta directiva. Dentro del edificio, Horacio convocó una mesa redonda de emergencia. El departamento legal, pálido y sudoroso. El de finanzas, al borde de la histeria, preocupado por los déficits de flujo de caja y el efecto dominó de un trimestre congelado. El de adquisiciones, sosteniendo una copia impresa del acuerdo maestro de servicios original con mi nombre resaltado en 6 lugares. Y Adrián. Intentó reclinarse, poner esa sonrisa de suficiencia. Estaba tratando de traer sangre nueva, ofreció. Necesitábamos innovar. Necesitabas callarte y leer, espetó Horacio. Despediste a la persona cuyo nombre es el contrato. Silencio sepulcral. Recursos Humanos intentó intervenir con, seguimos los protocolos de desvinculación. Horacio la interrumpió. No me importa si le disteis un reloj de oro. Dejasteis que un consultor de 31 años os dijera que eliminarais nuestra posición federal como si fuera una hoja de cálculo anticuada. Se levantó lentamente, recogió la carpeta de adquisiciones y salió de la habitación sin decir otra palabra. Mientras tanto, yo estaba terminando mi café. El teléfono vibraba silenciosamente sobre la mesa con un mensaje de mi abogado. ¿Quieren hablar? Les dije que no estás disponible según tu nuevo contrato. Puse el teléfono boca abajo y abrí el crucigrama. Palabra de 11 letras para, consecuencia. Sonreí. Karma. Las luces fluorescentes zumbaban de forma constante, como si hubieran estado esperando toda la mañana solo por mí. Entré por las puertas de cristal del centro de admisión de la Secretaría de la Función Pública. El tipo de lugar que olía a moqueta vieja y autoridad seria. Sin sonrisas en el mostrador. Sin recepcionista fingiendo estar ocupada. Solo una carpeta manila con mi nombre impreso en negro y un oficial de seguridad que revisó mi identificación 2 veces, y luego me entregó un cordón de visitante sin decir una palabra. Al final del pasillo, tercera puerta a la izquierda. La habitación era pequeña, sin ventanas. Una mesa, una silla y una mujer ya sentada. Patricia Herrera. Tan serena como siempre, su expresión ilegible, su postura exactamente igual que la última vez que la vi, cuando se levantó en silencio y me siguió fuera de aquella sala de juntas.
Asintió una vez. Le devolví el gesto. Deslizó la tarjeta de identificación sobre la mesa. La recogí. Sin prisa, sin emoción. Simplemente correcta. Como la pieza final de un rompecabezas que había estado escondido bajo la arrogancia de otro. Tu autorización se restablece bajo control directo de la cartera, dijo. No se requiere aprobación intermediaria. Enviarás la documentación a través de nosotros de ahora en adelante. No sonreí. Ella no hizo preguntas. Firmé la línea debajo del sello. Puse mis iniciales en la cláusula de abajo. Sí, ¿esa? La que Adrián no leyó. La que hacía de mi nombre el candado y la llave. Cuando me levanté para irme, añadió, emite una guía de transición al contratista anterior. Ya recibieron la notificación, dije en voz baja. Simplemente aún no lo saben. De vuelta en la empresa, mi antigua empresa, la escena era más fría que una morgue en enero. Horacio estaba sentado solo en la sala de crisis, con la corbata deshecha, mirando una copia impresa de la extensión oficial de la congelación de la Secretaría de la Función Pública. Sin reuniones, sin pagos, sin acceso, con una línea en negrita al final, reevaluaremos la elegibilidad del contrato cuando se haya restaurado la integridad del personal. La frase golpeó como un martillo. Integridad del personal. No preparación operativa, no escalabilidad. Integridad. Lo único que habían fastidiado mientras perseguían métricas y eliminaban la experiencia en aras de la modernización. Las bandejas de entrada de la empresa estaban en silencio. Los contratistas habían desaparecido. Y Adrián no estaba por ninguna parte. Se rumoreaba que se había tomado una licencia personal, aunque nadie se lo creía. Un tipo que confunde autorización con influencia no sobrevive mucho en una industria donde tu reputación no es solo tu moneda, es tu licencia para operar. Mientras tanto, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de mi abogado reenviando un último memorando interno. Asunto, planificación urgente de reenganche estratégico. No lo abrí. No lo necesitaba. Porque todo se había dicho ya. En los registros que ignoraron. En las cláusulas que leyeron por encima. En la tarjeta de identificación ahora prendida silenciosamente en mi chaqueta. Sin venganza, sin comunicado de prensa, sin cadenas de correos electrónicos dramáticas. Solo un nombre tranquilo en una línea que lo significaba todo. Y un edificio lleno de gente que finalmente se dio cuenta de lo que significaba demasiado tarde. Al salir de nuevo a la luz del sol fuera del edificio de la Secretaría de la Función Pública, una ráfaga de viento atrapó el borde de mi abrigo. Metí la tarjeta de identificación bajo la solapa y seguí caminando. Sin destino, sin un gran plan. Solo un futuro en el que nunca más tendría que explicar lo que valgo a alguien que pensaba que el poder era más ruidoso que la prueba. La autorización permanecía. Y yo también. 6 meses después, Adrián Velasco trabajaba en una startup en Guadalajara, Jalisco, llamándose a sí mismo, Evangelista de la Transformación Digital. Soluciones Gubernamentales Apex fue vendida a un competidor por partes. Horacio se retiró a Cancún con lo que quedaba de su reputación. ¿Y yo? Estaba sentado en mi nueva oficina, revisando un manual de cumplimiento que mantendría a otro contratista fuera de problemas, bebiendo mejor café y cobrando lo que realmente valía. A veces, la mejor venganza es simplemente tener la razón.